Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel y vamos a hablar este live que luego queda grabado y se retransmite en YouTube sobre el psicodrama y su diferencia con las constelaciones. Ayer estábamos hablando del psicodrama eh, y que su fundador es Jacobo Levi Moreno. Ok, él estuvo trabajando en varios lugares con personas que, bueno, pues obviamente tienen problemas como a lo mejor mujeres que venden su cuerpo o hombres que están en correccionales, ¿no? Con problemas disciplinarios. Y bueno, pues aquí entre las cosas que él trabajó fue que trabajando con gente con problemas disciplinarios de las reclusas y del personal que servía padre y madre sustitutos, permitía a los jóvenes escoger a quienes preferían como padre o madre y como hermanos de la misma unidad familiar. Recuerden que en el psicodrama, pues es un método terapéutico donde hay actores, por así llamarlo, y estos actores interpretan como les nace, como lo sienten, para ayudar a la persona que está trabajando, pero asimismo ellos se ayudan al interpretar varias cosas sobre sí mismos. Denme un minuto, ahorita vuelvo. Buenas. Que ya volví. Bueno, vamos a retomar. Bueno, estamos hablando de psicodrama, que es una alternativa y de hecho el psicodrama tiene como, ¿qué será? Como 80 años, unos 60 años que se creó antes que las constelaciones familiares. Es terapéutico. Las constelaciones familiares sí ayudan, pero tienen un gran problema. No tienen un marco teórico como lo tiene el psicodrama. Y las constelaciones pues obviamente se hicieron famosas a raíz de la serie de Netflix. Yo vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Si a alguien le interesa, le puedo mandar por privado, mándenme un mensajito. El grupo de psicodrama que se junta para trabajar. Y la verdad es una dinámica bien padre. Muy terapéutica, muy intuitiva y es para cualquiera. No hay que estar entrenado, nada. Ahí te van guiando. Ok, entonces estamos hablando que en las correccionales Jacob Levi Moreno trabajaba la terapia donde el consultante escogía a un padre o una madre o un hermano para trabajar esa parte de su seno familiar porque a lo mejor pues estaba inconcluso, había dolor o había rencores. El libro dice, con esta práctica robusteció sus ideas de la función terapéutica del grupo y de las relaciones grupales basadas en la libre elección, conociendo quiénes eran las estrellas del grupo, las que tenían mayor número de preferencias y las aisladas. Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, usaba escenas psicodramáticas y agrupaciones estructuradas para levantar el valor y la estima de las personas marginadas en el grupo, asociándolas con las estrellas. Es decir, en el psicodrama sucede algo. A diferencia de las constelaciones, si yo voy como representante en una constelación y no me eligen, no participo en la constelación. Ahora, bueno, yo que soy hombre, cuando voy a constelaciones, siempre hay una esposa, un padre, un abuelo y un hermano. Y como somos muy poquitos hombres los que participamos en una constelación, pues ser hombre casi casi es garantía que vas a participar en todas las constelaciones. Pero, y es que en la constelación, si no te elige
el facilitador o no te elige la persona que está consultando, ya no participaste activamente. No quiere decir que si estás de observador no trabajes. Sí, sí trabajas porque te puedes empatizar, puedes sentir con lo que están trabajando, pero es mayor el trabajo cuando estás como representante. En el psicodrama no, en el psicodrama cuando hay una parte del psicodrama que tiene que ver contigo y a lo mejor dicen una frase como es que papá tú me abandonaste, lo dice la persona que está consultando, pero a lo mejor hay dos personas en el público que pasaron esa misma situación. Se te explica previamente que si algo resuena contigo, repitas tal cual la frase, hagas eco. Entonces te pararías y dirías, papá, es que tú me abandonaste. Y a lo mejor una segunda persona, papá, es que tú me abandonaste. La vuelven a repetir, la vuelven a repetir. Eso hace que la somatices, que percibas en qué parte de tu cuerpo está atorado ese dolor, esa emoción. Pero asimismo estas nuevas dos personas hacen que sienta el consultante y también el que está representando a ese padre que abandonó. Y entonces comienza una sinergia, ¿no? Aquí lo que habla Jacob Levi Moreno, que hay gente que nunca se animaba, hay gente que a lo mejor siempre le llama a las estrellas, se animaban a participar, a decir, a representar un rol, pero a lo mejor había otras que no, porque digo, pues no todos somos iguales, en el sentido de que nos gusta hablar en público o que nos da pena. Y entonces él integraba, forzaba un poquito para encaminarlos a los que no participaban, meterlos junto con las estrellas, que sí participaban mucho, para dos cosas. Uno, para integrarlos, ¿no? Y otro, pues para que trabajaran, porque él sabía que todos queremos trabajar. Y cuando uno va a una constelación, ya sea como observador, como participante o como consultante, es porque quiere trabajar. El psicodrama se presta más a que todos los que van, todos trabajen, aunque no sean directamente elegidos, ya sea por el facilitador o por el consultante. Entonces sí les recomiendo alguna vez experimentar un psicodrama. Continuamos. De esta manera, Moreno utilizó su método sociométrico para reconocer la dinámica interna del grupo y el psicodrama para corregir las deficiencias, promover la integración y cohesión y dirigir terapéuticamente la dinámica interior de cada grupo y las potencialidades terapéuticas de los componentes del mismo. Es que este psicoterapeuta trabajaba con diversos grupos, ¿no? Aunque hoy día, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Jalisco, se trabaja el psicodrama, se junta el grupo, y bueno, ya trabajan, pero no es que sea un grupo en específico, ¿no? Jacob Levi Moreno sí trabajaba con gentes que trabajaban, con mujeres que trabajaban en la calle, con alcohólicos, con jóvenes que tenían problemas legales, de drogas o de violencia. Trabajaba con ese grupo, ¿no? Y empezó a elevar la calidad de la vida de estas personas, ya que ellas se daban cuenta de qué cosas en su vida tenían que tomar responsabilidad y también qué cosas no eran su responsabilidad, había que asentirlo porque sucede lo siguiente, y esto es muy de terapia. A veces como que nos gusta decir, ay, es que me tocó una ex esposa terrible y es una bruja y me está destruyendo la vida. Bueno, a lo mejor hasta cierto punto. Y a lo mejor otra mujer dirá, no, es que mi ex esposo es un alcohólico y es irresponsable y hasta es malo conmigo y todo, ¿no? Ok, a lo mejor él tiene una parte de la responsabilidad y uno tiene la otra parte de la responsabilidad. Hay que darse cuenta de ello. Pero a veces hay cosas terribles que pasan en la vida, que son injustas, y sí hay injusticias en la vida. Joan Garriga y Bert Hellinger concuerdan en que hay que ser adoradores de la realidad. No hay como que ir como con el perdón o con la sumisión. Si estás, y esto es como un gran consejo que yo he sacado de estos dos autores.
Yo a Joan Garriga, no sé, hace no sé cuántos años lo conocí en Monterrey en un congreso. Y es un terapeuta gestal de constelaciones muy bueno. Y él dice que hay que ser adoradores de la realidad, hay que asentir. Hay que asentir es parecido a aceptar, pero sin la parte de sumisión. Es decir, si te está tocando ahorita vivir una vida difícil, injusta, dolorosa, de separación con tus hijos, a lo mejor hasta de persecución, no sé, pues hay muchas cuestiones, ¿no? Hay gente que en sus países pueden vivir hasta persecuciones religiosas o políticas, ¿no? Dice hay que sentirla, porque como hay una frase de Bert Hellinger, así me llegó la vida. Así es, no la puedo cambiar en este momento y así la tengo que aceptar. No quiere decir que, que agradezcas lo malo, sino más bien lo que es. Y con lo que es, aprendamos. Otra frase de constelaciones, cuando un papá fue muy malo con los hijos y que no los atendió, ya pasaron los años, es gracias papá por todo lo que me diste con lo que no me diste. Y cuando la gente entra en cuenta con lo que significa eso, un padre que a lo mejor no fue bueno, pero nos hizo forjar rasgos de carácter que ahora nos dan cosa buena. Y pues nos costó caro, ¿no? O sea, no creen que, o sea, fue doloroso. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas se analizan en el psicodrama, en la asesoría transgeneracional o en las constelaciones. Ahora, continuando con el libro, dice, desde 1932 empezó a difundir la idea, entonces rechazada en los círculos psiquiátricos y analíticos, de la potencialidad del grupo como agente terapéutico. A esto lo llamó terapia de grupo y promovió su idea contra viento y marea, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una rama respetable y difundida de la psicoterapia. Para ampliar estas ideas sobre el grupo expuestas ya en su libro Who Shall Survive? ¿Quién ha de sobrevivir?, escribió otro titulado Sociometry and the Experimental Method, que sería sociometría y el método experimental, que fue traducido al ruso sin su permiso, por lo que Moreno fue a Rusia en 1969 para reclamar derechos y hacer una amplia exposición de su contenido. Entonces, bueno, fue por cuestiones legales, pero terminó dando clases, instruyendo y capacitando facilitadores en Rusia en torno a lo que es el psicodrama. Por eso el psicodrama tiene mucho más bases que las constelaciones, aunque las constelaciones familiares pues son el rockstar gracias a la serie de Netflix. Ahora, en 1933 el doctor Moreno abrió un sanatorio y una escuela por Nueva York y se llamó el Beacon Sanatorium, y allí acudían pacientes en busca de remedio a sus problemas emocionales, como todos tenemos en algún momento problemas emocionales. Y también iban profesionistas interesados en aprender, observando el método nuevo de sociometría y psicodrama. Entonces, bueno, el psicodrama a grosso modo es actuar. A lo mejor la señora Carmen quiere pedirle perdón a su papá Pedro. Entonces, Carmen y Pedro, ¿no? Entonces, Carmen dice, ok, quiero que esta persona me represente. Y quiero que esa otra persona represente a mi papá. Y entonces empiezan una interacción entre ellos, y a lo mejor empieza Carmen diciéndole, oye papá, tengo remordimiento porque no fui buena hija, porque cuando me pedías ayuda de anciano yo me burlaba de ti, te decía y te despreciaba y tal, y empieza a decir, eso es muy terapéutico porque sacas la emoción, pero a lo mejor detrás de ello hay subyacente y escondido una razón del por qué. Normalmente es un mecanismo de defensa. Y los mecanismos de defensa pues son muchos: represión, negación, sublimación, etcétera, que son los que entra en contacto nuestra mente inconsciente para no experimentar un dolor que es más grande. Entonces, a lo mejor el mecanismo de defensa es: me enojo con mi papá porque no quiero entrar en contacto con que pues
me sentí abandonada de niño, de niña de él, me sentí rechazada, asumí que todos los hombres son como mi papá, tuve relaciones terribles porque busqué a mi padre en otros hombres, pero como a mi papá nunca lo integré y nunca lo perdoné, pues mis relaciones con los hombres fueron igual, con el mismo rechazo que le expresó a mi papá en su vejez. Entonces, en el psicodrama al interpretar, pues primero ella le habla al papá, pero luego el que interpreta de su cosecha, ¿eh? No tiene que saber la historia de la otra persona, le dice, sí, hija, perdóname, hija, pues yo actué como yo sabía, hija, compréndame que a mí nadie me enseñó a ser un padre, y entonces empieza una dinámica que a la gente del público y al consultante le empiezan a caer veintes de que a lo mejor esa es la situación, y entonces logran ver mediante esta obra de teatro que es el psicodrama, este, el punto que hay que ir, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, ahí cuando se empiezan a dar cuenta, pues es cuando empieza la parte, pues terapéutica de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Ahora, eh, dice, vamos a seguir con el libro. Se propagaron ideas de Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, como la del juego de roles en sus programas educativos y terapéuticos, pero no siempre mencionaron la fuente de donde habían tomado sus ideas renovadoras en educación, dinámica de grupos y psicoterapia. Es decir, mucha gente le empezó a copiar, pero sin darle crédito. Ahora vamos a ver, definición del psicodrama, que se parecería, si lo ves como de rapidito, a las constelaciones, pero ya cuando lo ves, ahí sí es donde, ya cuando lo trabajas, cuando ves las dinámicas, ahí sí ya no se parece nada. El psicodrama es una técnica global que integra el cuerpo, las emociones y el pensamiento. Entonces son tres cosas, cuerpo, emoción y pensamiento. Hay terapias que se concentran en la parte corporal, como la terapia psicomotora y muchas variedades de grupos de encuentro. Hay otras que hacen énfasis sobre las emociones y sentimientos, como la terapia centrada en el cliente, que es como de Carl Rogers y humanista. Y hay formas que dependen exclusivamente de la comunicación verbal, como la psicoterapia tradicional, donde uno habla, el terapeuta como que te guía y de repente cuando tú de tanto hablar te das cuenta dónde está tu error. Pero el psicodrama integra estos tres aspectos con énfasis particular en la acción corporal para reforzar los sentimientos y las emociones. Quien ha ido a lo mejor con un terapeuta gestaltista, a veces estás platicando y traes una emoción aquí atorada en la garganta porque quieres expresar y no lo haces. Incluso habrá quien te diga desde la biodescodificación de que pues, por eso te enfermas de la garganta o por eso tu voz se quiebra. Y en el psicodrama, pues también dicen que se manifiesta en el cuerpo las emociones. Y si yo tengo miedo a caminar en la vida, tengo miedo de enfrentar, pues a lo mejor voy a tener problemas en las rodillas porque soy inflexible, o en las piernas, o en los tobillos y me voy a tropezar. ¿Por qué? Pues porque tengo dudas hasta de cada paso que doy, simbólica y literalmente. Entonces por eso el psicodrama es como global, ya que integra el cuerpo, las emociones y el pensamiento. Ahora, entre la dinámica del psicodrama, a diferencia de las constelaciones, es que cualquier comunicación verbal que no corresponda a los sentimientos reflejados en el cuerpo es sospechosa. Puede creerse diagnósticamente que cuando hay disociación y divergencia en la expresión verbal y las expresiones inconscientes del cuerpo existe un problema, un conflicto emocional que debe explorarse en terapia. Entonces, mira, por ejemplo, hay una frase pues de un maestro que dice, que le dices le pregunta al paciente, ¿y cómo estás? No, pues estoy muy bien. Estoy excelente, gracias. Y el terapeuta dice, pues ve la cara, ¿no? De que estoy muy bien. Estoy excelente.
pues avísale a tu cara que estás excelente porque tu cara me dice que estás mal. Entonces es lo que dice aquí, que debe de corresponder lo que digas con cómo te ves y cómo lo expresa tu cuerpo. Y esto sería un ejercicio básico para cualquiera de nosotros. Si a lo mejor dices, ay, es que traigo ansiedad y no he dormido muy bien, pero no sé por qué. Sí sabes por qué. Bueno, tu cuerpo sí sabe por qué. Tendrías un pequeño ejercicio es hacer un pequeño centramiento, cerrar los ojos, inhalar, exhalar unas 5 veces, luego abrir los ojos y ver qué percibes o qué sientes, a lo mejor en tu entorno, en tu cuarto, si ves a lo mejor tu computadora donde ves tu trabajo, o si ves tu celular donde te exigen un pago, a ver qué te llama más. Y a lo mejor ves lo del pago y sientes una angustia, ¿no? Sientes una sensación, pero luego si lo reflejas y lo piensas es una angustia. O a lo mejor ves lo del trabajo y sientes aquí, pues le dicen mariposas, ¿no? En realidad sientes nervios. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sientes indecisión o sientes incertidumbre si eres capaz de lograr si eres capaz de hacer la tarea que tienes que hacer. Entonces, ahí ya te estás diciendo, no duermo porque me siento incapaz en mi trabajo. ¿Por qué me siento incapaz en mi trabajo? Bueno, le sigues pensando, a lo mejor dices, me falta valorarme porque tengo 2 maestrías y un doctorado y sé muchísimo, pero no me valoro y como siento que no me valoro, me siento incapaz. No me siento suficiente. Pero ya diste y esto es terapéutico, entonces ya lo trabajas. O a lo mejor dices, no, es que me siento incapaz porque me aventé a hacer un trabajo, a hacer una empresa para la cual no estoy calificado, o me faltan cosas, o me faltan conocimientos. Bueno, pues busca un diplomado, compra libros, ve un taller, etcétera. Pero entonces ya no es como decir, ay, tengo ansiedad y no duermo, pero no sé por qué. Tu mismo cuerpo te enseña que si lo sabemos escuchar, nos puede dar la indicación. Si por ejemplo traemos reflujo gástrico, los biodescodificadores dirían, ¿qué bocado hay en tu vida que no quieres tragar? ¿O qué bocado es tan duro que necesitas acidificarlo para tratar de desmenuzarlo, ¿no? Esto se parece un poquito a la biodescodificación, pero la Gestalt, la psicoterapia Gestalt, también lo contempla, que es anterior a la biodescodificación. Ok, vamos a continuar con el libro y dice, por otra parte, uniendo la acción psicodramática con las expresiones verbales, se logra la integración de la persona y consecuentemente la salud mental. Sostiene Jacob Levi Moreno, creador del psicodrama, que al activar consciente y deliberadamente los músculos del cuerpo, se intensifican los recuerdos y la imaginación relacionada con esa parte del organismo. La situación conflictiva se hace presente y se intensifica al reavivar los recuerdos, la imaginación y las tendencias musculares que habían estado tensas o reprimidas por una falsa solución al problema. De este modo, la acción psicodramática produce catarsis, que es cuando lloras y esto, pero una percepción más objetiva de la situación. Entonces, a veces es también que se parece un poquito a los que hemos ido con un psicoterapeuta Gestalt, que a veces estás y que dices, no, es que ya me di cuenta que, no sé, me cae gorda mi prima Juanita. Y te dice, a ver, repítelo, ¿te cae gorda tu prima Juanita? Sí, me cae gorda mi prima Juanita. Estás apretando los labios, ¿sabes? Así, hasta pronuncias diferente. Entonces ahí ya, a ver, dilo otra vez, pero dilo más. Es que me cae gorda. Y entonces ya empiezas a tensar el cuerpo, esto, la mandíbula, el cuello, aquí, y ya luego dices, ay, güey, me dolió hasta la cabeza ahorita que me acordé. Y hasta sudas y lo que sea. ¿Por qué? Porque están haciendo que somatices, que tu cuerpo exprese esa emoción. Y entonces ya después
te das cuenta y dice, ¿ya te diste cuenta que estás así la mandíbula y que los brazos y que todo? Y entonces la persona puede decir, ay, en la noche también me rechino los dientes. Y ya tuve que ir al dentista porque se me están gastando y me dijeron, ok, estás viendo ahí algo. Y eso lo podemos hacer cualquiera. Estás observando lo que tu cuerpo te quiere decir y tu consciente no se da cuenta, pero en tu inconsciente está ahí el tema que si te cae gorda tu prima Juanita porque te robó una herencia que te tocaba a ti, ¿no? Entonces hay que ver, y entonces ya cuando sale, ay, es que Juanita me robó la herencia y me dio coraje, y la verdad ni contaba con el dinero ni lo esperaba, pero me dio coraje que se lo dieron a ella y no a mí, y que me tocaba a mí y ya se lo quedó. Bueno, pues ya se lo quedó, ya se lo gastó, ni era tanto, ya suelta eso, ve lo que te está afectando, estás gastando tus dientes, no duermes, estás agarrando tensión. En el caso de las señoras pasa mucho que luego no se les duermen los brazos o algo porque guardan la tensión mucho aquí y se aprietan aquí arterias y venitas que irrigan los brazos y se sienten mal. Mi madre y otras personas que he conocido han sufrido de esto. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es súper sabio. Y en el psicodrama te hacen somatizar, te hacen decir, y por ejemplo, es que quiero luchar y quiero jalar. Ah, bueno, mueve tus brazos, jala, ¿sí? Pero es para que muscularmente y todo somatices la emoción lleve al sentimiento con la corporalidad y eso puedas llegar a la mente inconsciente. Y una vez que haces consciente lo inconsciente, esa es la parte terapéutica, tú ya puedes empezar a elegir qué hacer con tu vida. Ahora, continuando con el libro, dice el creador del psicodrama era psiquiatra, entonces dice, no obstante, su formación psiquiátrica de principios del siglo sostiene un origen social de los disturbios emocionales y al igual que Freud afirma que se inician en la infancia precisamente antes de la formación y desarrollo del lenguaje, y esto es para llegar a raíces primitivas de los problemas emocionales. Freud se empeñó en descubrir el inconsciente. Para Moreno están más allá de los recuerdos verbales y se encuentran reactivando la musculatura del cuerpo y los centros motores involucrados en el problema o situación conflictiva. Ok, esto es muy interesante. El ejemplo, no, es que odio a mi prima Juanita que me robó la herencia. Sí, pero esto es algo ya de adulto y es un tema real que me causa malestar, ansiedad, no duermo y cada que me acuerdo, ¡ay! Hasta agruras me dan y me duele la panza, ¿no? Pero eso es desde el lenguaje porque ya me pasó de adulto. Pero a lo mejor lo que me pasó de los 0 a los 2 años cuando no tenía un lenguaje adecuado, y aunque hubiera sido los bebés que empiezan a vocalizar desde muy temprano, no tengo todo el rango de expresión verbal, lingüística, y la única manera como se almacena un conflicto que un bebé haya vivido, pues es corporalmente, ¿no? Y entonces a lo mejor en lugar de se reduce un sentimiento a un como bebé, ¿sabes? Pues como hacen los bebés y que lloran y todo así, y pues, los movimientos de un bebé, si recreamos los movimientos de un bebé, lo arropamos, eso lo hacen en el psicodrama, hacen como que lo arrullan, hacen que tu mente inconsciente regrese al punto en el que experimentó esa emoción y quedó grabada en el inconsciente sin palabras, quedó grabada en base de emoción y corporalidad. Entonces está más difícil, pero Freud lo sabía, pero Jacobo Levi Moreno, creador del psicodrama, fue más allá y dijo, ok, tenemos que hacer cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces, te quiero despertar cosas como si fueras un bebé, ok, a ver, ponte fetal como un bebé y que llegue otra persona y te haga así, te ponga como en su regazo, ¿no?
Y a veces ponen a 3 personas para que un adulto quepa, y las 3 personas es como si fueran la mamá, y le ponen las manos y lo cobijan, y la persona empieza a llorar, y la persona empieza a corporalizar y a darse cuenta, y al final de la terapia dicen, sí, algo pasó, yo me acuerdo que mis padres y tal, y una tía me dijo que peleaban, y cuando yo tenía 1 año pasó tal cosa, y que de otra manera no lo hubieran recordado con terapia de manera verbal, en psicoterapia, psicoanálisis, gestal, terapia cognitiva conductual, hipnosis, tal vez hipnosis ericksoniana. Y con una terapia de psicodrama, sí. Con una constelación, no. Porque la constelación, dependiendo del facilitador, pues puede llegar a ser muy efectiva, pero si no la sabe conducir, pues se parece más a la ouija o al tarot. Y si el tarotista es muy bueno, sí te va a ayudar, pero si el tarotista no interpreta bien, no es lo que tienes que ver. Entonces, ok, esto es lo interesante del psicodrama: usar el cuerpo para que diga lo que nuestras palabras y nuestros recuerdos no tienen a la mano. Ahora dice, Moreno habla de la comunicación del inconsciente, del terapeuta con el inconsciente del paciente. Esta es una cosa muy interesante que también pasa en constelaciones. Cuando el uno y el otro reavivan las memorias implantadas en la musculatura corporal a través de la comunicación no verbal. Lo voy a repetir porque es una cosa súper, es más, es hasta esotérica. Jacobo Levi Moreno, creador del psicodrama, dice que también hay que tener la atención en la comunicación inconsciente del terapeuta con el inconsciente del paciente. Es decir, el inconsciente del terapeuta va a entrar en comunicación con el inconsciente del paciente, pero así como un hilito invisible, también pasa en constelaciones, que se llama conectar con el campo, con el campo familiar, el campo de los ancestros. El psicoterapeuta suizo Carl Jung le llamaba el ánima mundial, que estamos conectados todos, ¿no? Todos estamos conectados a una mente universal, por así decirla. Entonces, bueno, aquí dice que se conecta el inconsciente del terapeuta con el inconsciente del paciente, y es tanto en constelaciones como en psicodrama. Y entonces dice, esto sucede cuando el uno y el otro reavivan las memorias implantadas en la musculatura corporal a través de la comunicación no verbal. Robert Wilson llevó a la práctica estas ideas oyendo y reproduciendo los sonidos de los sordomudos e imitando cuidadosamente sus movimientos y ademanes. Esto yo se los decía, el ejemplo de cuando a veces imitan a un bebé, porque un bebé, ¿qué son los sonidos de un bebé? Que si los hace uno son como ridículos, ¿no? Pero los bebés, o sea, como unos son como de sonrisa, otros son como neutrales, otros son como de dolor, otros son de petición, otros son de llanto. Y todo tiene que ver, y el psicoterapeuta o el terapeuta que está conduciendo el psicodrama, con el tiempo se sensibiliza en ver si la persona le dice, ¿sí, cómo te encuentras ahorita? Bien, bien, gracias. Como inclinaste, como respiraste, la velocidad, la entonación, está diciendo que a lo mejor no estás tan bien, quieres estar bien, pero hay algo que te evita estar bien. Y entonces el psicoterapeuta, entrando en rapport y en empatía, copiando a la otra persona, le dice, ¿y qué necesitarías para estar aún más bien? Pero así como copiando, ¿saben? Como en espejito. Y eso entra que se llama rapport, para entrar en conexión inconsciente con la otra persona, romper el bloqueo, que haya como un hilito de confianza, y eso es a lo que le llama Jacob Levi Moreno, cuando el inconsciente del terapeuta se conecta con el inconsciente del paciente a través de la musculatura corporal.
Esto lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros jefes. A veces le vamos a preguntar a un jefe, pedirle un... Este es un tip. Le vas a pedir un permiso para que te deje faltar un viernes para X cosa, ¿no? Y sabes que a lo mejor no. Entonces, bueno, pues con tiempo antes vas y le preguntas, oye jefe, ya acabé tal cosa, ¿cómo ve? ¿Cómo se siente hoy? O así. Bueno, a lo mejor se molestan cuando lo dices como personal, pero sí tratar de ver cómo te responde para ver si está de buen humor, si responde muy rápido y respira rápido, es porque a lo mejor anda haciendo cosas y nomás tiene un segundito y se va a ir de ahí, ¿no? A diferencia si a lo mejor llega y se sienta y te dice, ¿qué me ibas a decir? Y se saca su café, está más relajado. Ese es un mejor momento que cuando lo ves apresurado. Aunque hay gente, dependiendo de su carácter, que a lo mejor cuando está apresurado, sí, tómate el viernes, no hay problema, avísale a recursos humanos y listo. Pero eso uno tiene que empezar a escuchar tu propio cuerpo y el de los demás. Y una de las maneras de verlo es con la respiración. Tenemos que empezar a ver nosotros qué tan profundo y rápido respiramos cuando estamos contentos, cuando estamos estresados y cuando estamos enojados. Y lo vamos a empezar a ver en las otras personas. Y en el libro dice, con esta comunicación no verbal, Jacobo Levi Moreno llegaba a la raíz de los problemas de los sordomudos y sujetos con taras cerebrales. Fíjense, ellos no se podían comunicar porque eran sordomudos y lograba saber su problemática nada más de ver su corporalidad. De ese tamaño era la psicoterapia que desarrolló él. Muchos terapeutas del potencial humano y de los grupos de encuentro han seguido introduciendo con mucho éxito varias modificaciones de las ideas seminales de Moreno, buscando la armonía entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos, que es la triada de que les hablaba. Hay que observar tu cuerpo, si andas tenso, si andas relajado, cómo se relajan tus párpados, cómo sonríes, etcétera, pero también que sea concordante con las emociones y con los pensamientos. En las reflexiones que escribió sobre su método hacia el fin de su vida, Jacob Levi Moreno es extraordinariamente claro sobre la comunicación no verbal. Y por ejemplo, un gestaltista, también un PNLista o un hipnoterapeuta han aprendido a observar el comportamiento no verbal, y va más allá. No es como dice esta Marifer Centeno de que porque esto ya estás de malas y esto estás de buenas y nada. O sea, es un pequeño indicio, pero va más allá, requiere más observación. De hecho, un maestro comentaba que hay que escuchar, hay que observar y luego hay que preguntar con uno mismo, y un terapeuta pues lo tendría que hacer con su cliente. Yo no les llamo pacientes, con su cliente. Entonces hay que observarnos, cómo nos movemos, hay que escuchar lo que decimos, hay que escuchar nuestra respiración, nuestro ritmo, y ya después hay que preguntarnos a nosotros mismos qué estoy sintiendo. Porque es la manera como terapéuticamente vamos a resolver nuestros problemas cotidianos en la vida. Para empezar, cómo dormir mejor, cómo disfrutar nuestras horas de descanso y de comida. Y ya de ahí, pues para arriba. Ahora, en el tratamiento de pacientes psicóticos, el psicodrama ha alcanzado un éxito sorprendente debido a la catarsis del amor. Catarsis originada en el encuentro de copacientes. El método se basa en el principio que el médico y sus asistentes se sitúan en el mismo nivel de espontaneidad que los pacientes y se mueven, por así decirlo, en su mundo. Entonces, pues está bien complicado. El psicótico es quien ya imagina, y ya son características a lo mejor de los esquizofrénicos, aunque no es exactamente eso. Pero, por ejemplo, a ver, les voy a decir, la neurosis, todos tenemos neurosis. ¿Qué es la neurosis? Ese malestar que se manifiesta en nosotros
cuando nuestros deseos no coinciden con la realidad. Me gusta fulanita, pero sé que nunca me va a hacer caso, entonces experimento un malestar que es una neurosis por una fantasía de querer tener una pareja. O podrás tener una neurosis porque quiero comprar la nueva camioneta Mercedes-Benz tal y tal y tal, pero ahorita no tengo dinero y yo sé que no lo voy a tener en 3 años porque le metí dinero al negocio y ahorita el negocio es primero que mi gustito. Pues ese malestar de que quiero, pero sé que no lo voy a tener y me obsesiona y hasta sueño con la chingada camioneta, esa es la neurosis. Pero en la neurosis nos damos cuenta. En la psicosis es ese malestar que te hace actuar, pero no te das cuenta y por eso andas como un loquito. Y ya los psicóticos fuertes pues son los que luego ven en la calle gritando cosas, incoherencias, ¿no? Y no se dan cuenta, ese es el psicótico. Pues bueno, tan complicado ese paciente y lo logró domar y ayudar con la catarsis de amor usando la técnica del psicodrama, cosa que con constelaciones no se podría. Entonces el libro dice, el hecho de que se describa la espontaneidad del paciente como su inconsciente importa poco para el tratamiento. Lo que sí importa, por el contrario, es que el paciente se ponga en contacto con los símbolos y objetos que pueblan su mundo. ¿Cómo va a suceder eso? Pues si empieza a actuar el psicótico como un loquito y decir, no sé, a ver, voy a decir una tontería. Maradona es Dios, conviértanse, Maradona es Dios. Y se empieza a pegar, Maradona es Dios. Así es un brote psicótico. Y él no se da cuenta de eso, ¿no? Pero el psicoterapeuta y los que están junto con él empiezan a decir, sí, Maradona es Dios. Y se empiezan a hacer así. Va a sentir él, mira, hay otros como yo. Pero entonces va a empezar a ser consciente lo inconsciente y va a decir, hay otros como yo, está bien, me siento acompañado y hay otros como yo. Y siguen así corporalizando lo que el brote psicótico, el psicótico hace. Él se empieza a dar cuenta en otros lo que está sucediendo en él y entonces deja de ser un brote psicótico para convertirse en un brote neurótico, y como el brote neurótico es consciente, ahí empieza lo terapéutico, porque ahí sí lo va a poder sanar. Para la farmacéutica de hoy día, el psicótico le diría, pum, te receto tal, y ya te duerme en el pinche cerebro, el lóbulo frontal o lo que sea. Yo no soy psiquiatra, pero un psiquiatra diría, sí, tal y tal y tal y tal, y ahí está tu receta, nos vemos en un mes. Pero no arreglan. Sería como si el mecánico le está fallando algo a tu coche porque se le está destruyendo algo al motor. En lugar de arreglar el motor, le pone un aislante para que no haga ruido. Y pues ya no te molesta el ruido, pero el problema ahí sigue hasta que un día va a reventar el motor. A veces eso pasa con las medicinas. Quitan el síntoma, pero no el origen que ocasiona el síntoma. Y en el psicodrama, pues van al origen. Y tan lo logró comprobar que logró ayudar a gente con brotes psicóticos, actuando como un psicótico. Y entonces los hizo entrar en contacto con los símbolos y objetos que pueblan su mundo. Con el ejemplo que les dije, que era totalmente ilógico, que empezaba a decir, Maradona es Dios, conviértanse al maradonismo, Maradona es Dios. Así, pues un loquito, ¿no? Se daba cuenta que a lo mejor esto significaba algo, no sé, el corazón, el amor, pero a lo mejor el dolor que había sentido de niño, ¿no? Por eso se golpeaba. No sé, o sea, es un símbolo y son símbolos personales que el psicótico puede tener, ¿no? Y como no conocemos y no hay un diccionario de lenguaje de psicóticos porque es como personalizado, pero el hecho de copiarlo y de repetir ya hace que se dé cuenta. Y también el psicoterapeuta, en base a la reacción del psicótico, ve que le resonó y empieza a ver por dónde viene. Ahora dice, aunque su contacto y experiencia sea confuso y fragmentario, porque pues es una locura el brote psicótico,
Al director del psicodrama no le basta, como al psicoanalista, con observar simplemente al paciente para traducir su conducta simbólica en términos científicos comprensibles. El director del psicodrama, lo mismo que los egos auxiliares, debe entrar en el mundo psicótico del paciente como actor y como observador, comunicarse con él en el lenguaje psicótico de los signos, que eran las gesticulaciones, las palabras y las acciones, tal como las produce el paciente mental. Eso lo habló en el libro que se llama Reflections on My Method, Reflexiones de mi método. Aquí dice que él va más allá que el psicoanalista. El psicoanalista dice, estás esto porque dices que Dios es una figura de autoridad y Maradona, que es un gran futbolista, estás viendo como el deseo de un buen padre, entonces traes problemas con tu papá, hay que arreglar a tu papá y sobre eso vamos a ir. El psicoanalista puede ser como directivo. Aquí no, aquí dice no. Yo podría ser directivo y decir, es esto. Pero no, él trata de ahondar para de manera intuitiva, emocional, mental y somática entrar en lo que decía. Contacto como telepático, le llaman el telepático entre el terapeuta y el paciente en base a sus corporalidades. Entonces es súper interesante esta parte del psicodrama, que eso no se ve en las constelaciones. Y no quiere decir que las constelaciones no sirvan. Con un buen constelador puedes hacer maravillas. Pero en el psicodrama hay lo que se llaman los egos auxiliares, y uno puede elegir unirse a la dinámica como un ego auxiliar, trabajar y ayudar a que los otros trabajen. Ahora, Jacobo Levi Moreno, el creador del psicodrama, dice, según la teoría psicodramática, no se llega a los comienzos de un trastorno psicótico por los símbolos usuales de un lenguaje organizado, gramatical y significativo, porque el origen y desarrollo de la neurosis y psicosis se encuentra en la parte muda de la psique. Al introducir el psicodrama para el tratamiento de estos trastornos, es necesario establecer primero un contacto físico con el paciente hasta donde esto sea posible y una comunicación táctil y motora con tocamientos, caricias, abrazos o participando con él en movimientos silenciosos como comer o patear juntos. Contacto, terapia, entrenamiento de comunicación física constituyen los elementos esenciales de la situación psicodramática. A ver, lo voy a resumir, está complicado. Habla que en la neurosis y en la psicosis se producen en una parte inconsciente donde no hay palabras ni lenguaje. Por eso es como también complicado, y sobre todo en la psicosis. Y le llama que se encuentran en una parte muda de la psique. Entonces, él al trabajar la respiración, copiar la postura, la velocidad y la entonación, a lo mejor si la persona anda así como muy ansiosa, ok, empieza el terapeuta también así de platícame, entonces y de repente dices, pues qué locura, pues sí, pero está logrando esa empatía para que existe ese vínculo invisible que le llaman el tele, que es como una telepatía a lo inconsciente, no solo para percibir lo que él piensa y siente y emociones, sino asimismo reflejarle en ese mismo canal algo que le resulte terapéutico para que pueda darse cuenta de qué sucede. Haciéndose cuenta te cae el 20 y ahora tú eres el responsable. Ya te diste cuenta que tu brote psicótico es porque traes un odio a papá o a mamá, o porque a lo mejor te corrieron de un trabajo injustamente y no los has perdonado y te la pasas en redes sociales fregando a la empresa cada que puedes. Y hay que soltar, hay que sanar
pero a veces no nos damos cuenta, y como no escuchamos a nuestro cuerpo, a veces Freud decía, el descontrol de las emociones pueden causar fallos orgánicos. Entonces, si tu emoción es muy fuerte y negativa, pues te vas a lo mejor terminar enfermando de algo. A lo que les comentaba, un estudioso que se llama Moshe Feldenkrais escribe respecto a esto, dice, los instintos, los sentimientos y el pensamiento están ligados al movimiento. Entonces, por eso algunas personas, pero los verdaderos profesionales y estudiosos que saben de Gestalt, de psicoanálisis, de psicología en general, pueden leer a las personas. Pero estoy hablando de verdaderos estudiosos, no que estudiaron ahí en una escuelita en no sé dónde. Entonces, nada más de ver a la persona, cómo respira, si su cara corresponde con lo que dice, y si te dice que está feliz, que sus ojos tengan ese brillito, sus comisuras estén un poquito la relajación, ¿sí? Y luego ya vienen otras cosas de que si te tocaste la nariz, que si es mentira, porque eso no se cumple siempre. Pudiera ser un indicador, pero no es determinante. Pero lo que sí es determinante, y lo dice Moshe Feldenkrais, que los instintos, los sentimientos y el pensamiento sí van ligados al movimiento, solo hay que aprender a escucharnos. Entonces el día de hoy hay que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Y si yo digo, es que no duermo, o es que todo el día estoy estresado y al final del día me duelen las piernas y los tobillos, pues claro, estás moviendo los tobillos todo el tiempo de ansiedad, pero no te das cuenta, ¿sí? Cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo es, cuerpo, ¿qué me quieres decir moviendo tanto esto? A lo mejor simplemente me quiere decir, ya no tomes 10 tazas de café, toma 5. Y a lo mejor al paso del tiempo, al paso de años, solo te tomas una y disfrutas. Y te das cuenta que las otras 9 eran una adicción para calmar un pensamiento intrusivo que no controlabas. Entonces tenemos que empezar a aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y vuelvo a repetirlo. Los que estén en Guadalajara, Jalisco, les puedo mandar la dirección para que vayan, conozcan y trabajen sus asuntos personales y ayuden a trabajar en comunidad con otros en un psicodrama. Y aprovecho para mandar otro saludo a mi hija Aranza, que la amo, ella sabe que la amo. Ok, vamos a ver aquí hay alguien controvertido. Vamos a hablar del doctor Alexander Lowen, creador del análisis bioenergético, y describió durante su terapia analítica con Wilhelm Reich, otro súper controvertido, los dos brujazos, que repitieron ciertos movimientos corporales más allá del punto de control voluntario, se reavivan memorias, emociones conflictivas enterradas en el repositorio de los músculos y tendones. Por eso en su terapia bioenergética se trata de descubrir el problema a través del examen de la postura, movimientos, tensiones del cuerpo, y después de descubrir la parte del cuerpo asociado al problema conflictivo, el Dr. Lowen prescribe ejercicios corporales para lograr la reintegración armónica del cuerpo, las emociones y el pensamiento. Lo que decía Alexander Lowen y Wilhelm Reich era bastante controvertido, porque pues te van a decir, no, es que eso no es eso es brujería, eso no es científico, eso no está comprobado. Pues es que difícilmente no existe un aparato científico, así como hay reglas, matraces, microscopios. No hay uno que pueda entrar para medir cuántos grados de tristeza tienes, o cuántos grados de tensión por enojo hay en tu cuerpo. No, a lo mejor ¿cómo se llama esto? Los masajistas,
un fisioterapeuta o un traumatólogo, y no sé cómo se llama el especialista de los músculos, o no sé si es el traumatólogo, diría, traes una contractura por estrés, pero no te va a decir, traes 98.3 grados de estrés contracturado. No, no es medible científicamente, cuantitativamente. Cualitativamente sí, de que no, pues la estadística dice que los que traen tal y tal es por estrés. Pero Alexander Lowen y Wilhelm Reich sí lo afirmaban y te decían cosas como de que la gente que tiene como que muchas ojeras y que si cositas acá, es porque estás experimentando una tristeza y son lágrimas no lloradas. O sea, parecido a como es la biodescodificación, que es muy controvertida, pero que evidentemente sí hay un algo que sí hay un algo que cualitativamente, o sea, cualidades y cosas que se ven que nos pudieran decir que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es determinista, pero sobre eso hay que investigar a ver si de verdad traemos esa tristeza, porque también dicen que la gente que se enferma de riñones son las lágrimas no lloradas, que si te enfermas del lado izquierdo es hacia el pasado y la madre, y del lado del derecho hacia el futuro y el padre. No es determinista porque no hay un estudio científico en este momento, pero yo sé que conforme avance la ciencia van a ir descartando, pero van a ir confirmando alguna de estas aseveraciones. Ahora, retomando el libro del psicodrama, en el psicodrama se intensifican los sentimientos y las emociones utilizando movimientos del cuerpo apropiados para este fin. Entonces, si estás enojado, estoy enojado porque mi papá no sé qué, y empiezan así a decirte, y los egos auxiliares y los facilitadores empiezan así como, a lo mejor hasta te pasan una almohada que no tengo ahorita, y a ver, dale palmadas a la almohada, ¿no? O a una silla o al suelo, y así la gente saca y saca y saca y saca algo que no está en su memoria a nivel lingüístico, a nivel consciente, sino a nivel corporal. Y ahí es donde a veces sacan algo que desde bebé traías, y desde antes que aprendieras a hablar, y ahí lo expresas. Entonces es una cosa muy fuerte y muy sabia como lo han logrado sacar. Ahora dice, el pensamiento trabaja al unísono por el uso del lenguaje y las intervenciones del doble que expresa verbal y no verbalmente lo que el protagonista sugiere con su comunicación no verbal. Lo que les hablaba, el tono de voz, los gestos, los ademanes y la postura corporal. No es lo mismo andar siempre así bien erguido que a veces andar así todo, ¿cómo estás? Muy bien. Pero a lo mejor yo conozco que normalmente andas bien, o hay veces que andas así súper derechito, ¿no? Entonces hay que escuchar nuestro cuerpo. Y si y esto lo podemos y lo debemos los que somos papás, poner atención en los hijos o en los papás o en nuestros padres y en nuestros hijos o en nuestros hermanos, porque a lo mejor hay una señal de ayuda, ¿no? En una postura corporal, en una gesticulación en la cara, en una tristeza en los ojos, que a lo mejor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Pero nada más escuchamos la palabra de que, está bien, y me desentiendo. Pero a lo mejor, no, tus palabras me dicen que estás bien, pero tu cuerpo, tus gestos y tu rostro me dicen que no estás bien. ¿Qué tienes? ¿Quieres platicar? Y eso es algo que un papá puede hacer, algo, un gerente puede hacer con sus empleados, y entrar en canales de empatía, ¿no? O con la pareja. Eso es mucho, nos quejamos los hombres de las mujeres de, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Qué tienes? Nada. No, no, si tienes algo. No, no tengo nada. Hay que aprender, ¿no? Digo, esta es como muy obvia, ¿no? Pero hay otras más sutiles. Tenemos que aprender a escuchar nuestro propio cuerpo, y evidentemente aprenderemos a escuchar el cuerpo de los demás, nuestros seres queridos. Ok, dice, de esta manera se restablece la integración del individuo. Los movimientos corporales
reavivan las emociones, la memoria y la imaginación, y a su vez la exposición verbal del protagonista, reforzada por las sugerencias del doble, reactiva los centros motores y hace más intensa la acción. En psicodrama, a diferencia de las constelaciones familiares, está a lo mejor un doble, que ese sería quien me representa. Y luego puede haber egos auxiliares. Quienes vieron Evangelión, porque son otakus, un anime de los 90s, al final salen egos auxiliares y es como si Shinji está en terapia y está él en medio y alrededor hay gente, y cuando él se da cuenta de, güey, yo soy responsable de mi vida y de todo lo que pasa y siento y vivo, aparecen diferentes personas, pero en realidad es como los tiene incorporados. A ver. Ok, ya. Es como los tiene incorporados dentro de sí mismo. Por ejemplo, mi padre falleció hace como año y medio. Descansa en paz. Una cosa es energéticamente o espiritualmente lo que ahora sea mi papá, pero otra cosa es lo que en mi mente, la imagen de él que dejé, la imagen que dejé de él en mí, a manera de traumas, a manera de amor, a manera de apegos. A lo mejor son 3 papás o 4 o 5 egos diferentes que tengo, copias de mi papá ya fallecido. Unas son saludables y otras no son saludables. Unas no son tan... Es que no se debe decir que son buenas o malas. Hay unas son más saludables y unas menos saludables. Las menos saludables hay que darle las gracias. Ahí te ves. Bye. Y tú lo tuyo, yo lo mío. Y a seguir adelante. Esa es la parte terapéutica. Ok. Entonces, aquí habla de, pues mucho, gesticulaciones, movimiento corporal para poder llevar a ver qué estamos sintiendo. Y al darnos cuenta es donde ocurre la parte terapéutica que ya vamos a poder cambiar. Y yo ya me tengo que ir porque tengo que hacer gym. Esto se guarda para YouTube. Y si alguien tiene dudas, comentarios por privado, ya lo saben. Y si alguien quiere participar en un psicodrama que viva aquí en Guadalajara, Jalisco, México, pues me pueden mandar un mensajito privado y ya van ahí con mis maestros. Y pues al rato continuamos, hacemos más live. Y gracias a los que estuvieron aquí viendo, que tengan bonito día.